Wix, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Datos Curiosos con Lunita. Yo soy Lunita, un placer saludarte. Hoy vamos a estar hablando de un personaje histórico. Bueno, no sé si tan histórico, pero es un personaje interesante. Hoy vamos a estar hablando de Al Capone. Bueno, muchísimos sabemos que Al Capone fue conocido por el término gángster. Antes de empezar con todo el tema de los datos curiosos, que van a ser 5 datitos curiosos de Al Capone, vamos a estar entrando en contexto explicando acá un poquito el término gángster. La palabra gángster hace referencia a una persona perteneciente a una banda, pandilla de crimen organizado. Bien puede ser narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Esta palabra tiene su origen en Estados Unidos, ¿ok? Ya que gang significa pandilla y bueno, sabemos que terce, o sea, la parte final es como el verbo de allá de persona que realiza o algo así. Los gángsters solían manejar grandes ciudades, Brooklyn, Nueva York, Chicago. El gangsterismo, como se conoce, surgió principalmente en Estados Unidos después de que el Congreso estadounidense aprobara en 1917 la prohibición de la cerveza, o sea, la popular ley seca en Estados Unidos, la cual prohibió la transportación, la importación, la fabricación y obviamente el consumo de la misma y muchas otras bebidas alcohólicas. En realidad abarcaba desde la cerveza, que era lo más popular en ese momento, y bueno, sigue. Bueno, este fenómeno del gangsterismo dio partida principalmente en ciudades como Chicago, Nueva York, causando graves problemas al gobierno federal. Al momento de la disolución de esta enmienda en 1933, los gángsters o la mafia perdió bastante terreno, ya que ellos eran los que manejaban a través de violencia, crímenes, préstamos, desapariciones, secuestros y muchas cosas que no rondaban mucho sobre la ley de los Estados Unidos y creo que de ninguna parte. Ejercían un control sobre estas ciudades. Bueno, ahorita vamos a entrar en el dato histórico de la persona principal, del protagonista de estos datos curiosos de Al Capone. Alphonse Gabriel Capone, mejor conocido como Al Capone o Scarface, o sea, cara marcada. Nació un 17 de enero de 1899 en Brooklyn, New York, hijo de migrantes italianos. Siempre pues tuvo como una vida de crimen. Normalmente en su adolescencia buscó trabajo en lugares como burdeles y ese tipo de cosas, siendo siempre partícipe de la mafia. Siempre de portero, siempre como guardaespaldas, hasta que bueno, ya empezó a tener su fama propia. El primer dato curioso del señorito Al Capone es: ¿por qué Scarface? ¿Por qué le llamaban así? Este apodo lo recibió por poseer una cicatriz, bueno, en realidad eran 3 cicatrices de navajazos, nada más y nada menos. Tranquilito el joven, ¿no? De navajazos en el lado izquierdo, esta parte, en el lado izquierdo de su rostro, provocado por el hermano de una jovencita. Ese hermano era dueño de un burdel y bar ilegal que había en la zona de Brooklyn, llamado Frank. Después hacemos, no sé, tal vez un dato curioso sobre él, quién sabe. Lo cierto es que el señorito Al Capone se puso de falta de respeto y el señor Frank, en defensa de su hermana, le dio 3 navajazos en el rostro. Al Capone detestaba increíblemente el apodo de Scarface, ya que él decía que las cicatrices eran marcas de guerra. Entonces parece que no le encantaba tanto tener
el lado izquierdo como feo. Obviamente yo creo que a nadie le gustaría, pero a él pues como no era de vanidoso, pues no le gustaba mucho. Normalmente en sus fotos sale así, posando así con el lado bueno. Bueno, las fotos por allá de 1929 que son las que más hay. Como dato curioso número 2, tenemos su actividad criminal. Esto va a ser un poco extenso, ¿oyeron? Esto va a estar un poquito cargado, estos datitos curiosos. Hoy están... Su actividad criminal dio inicio en la década de 1920 y 1930. O sea, todos esos años él estuvo trabajando fuertemente en su vida criminal, en su actividad delictiva. Alcanzó mucha notoriedad en las décadas de la prohibición, como comenté antes y en el video anterior sobre la cerveza. Bueno, él alcanzó mucha fama en la época de prohibición, ya que bueno, muchos pensarán que Al Capone se dedicaba más que su vida de crimen era por narcotráfico, pero realmente era por traficar licor. En ese momento estaba prohibido por una enmienda constitucional del país, Estados Unidos en cuestión, que prohibía, como dije anteriormente, él creó, fue cofundador de una mafia bastante organizadita llamado Chicago Outfit. ¿Ok? Esta es la banda a la cual pertenecía el señorito. Hacia finales de 1920, Al Capone era la figura más emblemática o famosa de Chicago y de todo el país, estando en la lista de los más buscados. Bueno, como dato curioso número 3, el contrabando. Al Capone se unió a la Five Point Gang o la pandilla de los 5 puntos cuando era un adolescente. Se convirtió en portero, que fue cuando recibió sus lindas marquitas por acá y su gran apodo de Scarface. Y a los 20 años se mudó a Chicago, convirtiéndose en guardaespaldas de Johnny Torrio o Torrio, no sé muy bien cómo se pronuncia, disculpen. Pero él era el jefe del sindicato criminal que transportaba y suministraba alcohol ilegal y el precursor del Chicago Outfit. Sabemos que Johnny, según la historia y datos policiales, estaba protegido políticamente por la Unión Siciliana. Johnny al final le dio el control a Al Capone después de que una pandilla rival casi le diera. Claramente Johnny tenía pues grandes filas de personas que trabajaban para él, heredándole todo esto a Al Capone. O sea, estamos hablando de unos 750, 850 miembros aproximadamente. Se cree que fueron muchísimos más. Al Capone, al recibir el poder por Johnny, amplió el negocio. Amplió muchísimo el negocio del contrabando de licor, pero por medios relacionados con la violencia. Era bastante violento, impartía muchísimo terror y miedo entre las personas de Chicago, sobre todo los dueños de negocios. Y bueno, él tenía acuerdos beneficiosos, tanto con la policía como con el alcalde Hale Thompson de Chicago. Ellos obviamente se beneficiaban con estos licores para sus reuniones y obviamente recibían cierta cantidad de dinero por estas cosas. Luego Al Capone fue tomando más y más y ya para la policía y para el mismo alcalde no era seguro. Como dato curioso número 4, tenemos los crímenes de Al Capone. Bueno, Al Capone con 26 años tenía en el momento que se convirtió en jefe de la organización, que tenía múltiples cervecerías. Estas cervecerías también tenían transporte hasta Canadá, o sea, ya la cuestión era entre varios países. Bueno, además generó ingresos aparte de toda esa red, como dije anteriormente, a partir de la violencia y el control de los pequeños negocios. Por ejemplo, Al Capone se presentaba en tu negocio como un vendedor de antigüedades.
Eso lo hacía para no levantar sospechas. Lo cierto es que él se presentaba en los negocios como un vendedor de antigüedades, así, oye, mira que esta cosita bonita, y de repente, oye, mira, te voy a vender licor. Y la persona del negocio decía, oh, mire, pero hay una prohibición. Bueno, ¿qué pasaba si tú te negabas a comprarle licor a Al Capone? ¡Bum! Tu negocio explotaba, amigos. En ese tiempo murieron aproximadamente 100 personas en esas explosiones clandestinas de todos esos negocios que se negaban. Claramente le iba peor al que aceptaba, porque perdían el control total de sus negocios y de sus vidas. Sabemos bien que cuando ya Al Capone empezó a tener más peso en sus bolsillos, siempre cargaba joyas, se entregó a los trajes de diseñador y a la medida, y siempre andaba con compañía femenina sabemos qué tipo de compañía femenina, pero se entregó a esas malas vidas. Al Capone tuvo una esposa y tuvo su único hijo, que nació en 1922 por esas fechas, y bueno, falleció en el 2004. Lo cierto es que ya se le reconocía por las joyas que llevaba siempre. Muchas personas le preguntaban al Capone, ¿por qué lo haces? Y él decía, su respuesta favorita era esta, que se la dio a muchísimas personas: soy un hombre de negocios, dando a la gente lo que quiere. Todo lo que hago es satisfacer una demanda. Eso era lo que él solía contestar cuando le preguntaban ¿por qué lo haces? O ¿por qué vienes a mi negocio? Él simplemente quería darle a las personas lo que querían. Bueno, y llegamos al dato curioso número 5 y el último. El dato curioso se va a la caída de Al Capone. Cómo fue que terminó en la cárcel, cómo falleció, todo eso. Antes de llegar a ese punto, vamos a dar un poco de contexto histórico. Un 14 de febrero de 1929 hubo la gran masacre del 14 de febrero o de San Valentín. Hubo una matanza. Los enfrentamientos entre bandas culminaron en un garaje con un tiroteo magistral bastante llamativo por parte de los gángsters disfrazados de policías, ¿ok? Fueron por parte de los 5 jefes. Muchos de los que conocen el tema de las mafias sabrán que hay algo llamado las 5 familias que conforman, pues, la mafia que todavía existe en Estados Unidos. Entonces, como fue muy alborotado esta catástrofe, esta matanza de San Valentín, hizo que el gobierno federal pusiera ojito en Chicago. El tema es que la información de esta matanza llegó a Casablanca. Hubo varias reuniones al respecto, porque llegó una carta al nuevo presidente que había tomado el mandato 2 días antes, diciendo lo siguiente. Se argumentó que Chicago estaba en manos de las grandes mafias, que la policía y los magistrados no podían hacer nada porque estaban bajo su control. Los mismos que enviaron esta carta fueron los del diario local de Chicago, porque ya estaban asustados. Esto generó que hubiesen bastantes reuniones secretas entre el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y el presidente en función de Estados Unidos, en Casablanca, para generar un enjuiciamiento contra los gángsters de Chicago por evasión de impuestos. Para los gángsters de Chicago se generó este tipo de plan de enjuiciamiento por evasión de impuestos sobre la renta. Se desplegó un pequeño escuadrón de agentes de la prohibición. Bueno, lo cierto es que enviaron a los hombres más incorruptibles, personas que no iban a darle cabida allí a sobornos, ni amenazas, ni nada, incorruptibles. La clave para capturar al Capone por evasión de impuestos no fueron sus gastos. La gente piensa que, ay no, como gastaba demasiado las joyas, los trajes, las chicas galantes de la noche. No fue eso.
¿Qué pasó? Que el primero en caer en este equipo desplegado, este pequeño equipo, fue Ralph, el hermano de Al Capone. Lo sentenciaron a 18 meses. ¿Qué pasó? Que Al Capone se sintió amenazado y dijo, oh, están tras de mí, ¿qué puedo hacer? Entonces contactó a su abogado y le dijo a su abogado que colocara todos sus impuestos en regla. El abogado de Al Capone, en un intento de regularizar su posición fiscal, hizo admisiones cruciales. Bueno, lo cierto es que hizo dichas admisiones cruciales y obviamente lo que quería dejar claro era que Al Capone iba a pagar los impuestos de estas cosas. Lo cierto es que admitió un ingreso de $100,000 en 1929. Eso es una cantidad exorbitante para la época. Lo cierto es que asimismo, sin ninguna investigación abierta totalmente contra Al Capone, o sea, ellos no habían comenzado, al gobierno le llega la carta del abogado que trabajaba para Al Capone. El 13 de marzo de 1931 fue acusado de evadir 22 cargos de impuestos sobre la renta desde 1924. O sea, le quitaron ahí unos 5 años de trabajo, trabajo honrado, honrado, guiño, guiño. Y 5,000 violaciones a la ley de prohibición. Esto sí se lo pusieron por el tema del contrabando de licor. Evadió aproximadamente $215,000 de la época en impuestos. Eso es bastante dinero. Fue sentenciado a 11 años de prisión federal. Ya en Alcatraz empezó a mostrar signos de demencia. Babeaba, le costaba caminar, le costaba ya relacionarse, hablar, entre otras cosas, fue generando demencia y todo esto a partir de una sífilis no tratada por su vida galante. Les comenté anteriormente que gastaba bastante dinero en mujeres de la vida galante, provocado por tantos. Contrajo esa sífilis y nunca la trató y eso le generó demencia. Entonces fue liberado por motivos de salud en 1939. Se mudó con su esposa a Florida a pasar sus últimos días recluidos y lo cierto es que le dio un derrame cerebral. Pasaron 4 días tratando de ayudarle en los hospitales, pero no se pudo y falleció de neumonía el 21 de enero de 1947. O sea, lo liberaron en 1939, estuvo sí sus otros 10 años padeciendo la enfermedad y recluido en su casa, sin hacer ninguna actividad delictiva supuestamente, porque obviamente su demencia no se lo permitía. Pero no sabemos si eso fue cierto, si en esos 10 años ese hombre solamente se estuvo en su casa. Para mí suena un poco extraño porque vivir 10 años con demencia y que nadie te mantenga, ¿de dónde estaba sacando dinero? Bueno, no sabemos. Bueno, chicos y chicas, así concluye estos datitos curiosos, un poco extenso, un poco mucho. Recuerden suscribirse, darle like, darle a la campanita, estén por acá o por acá, por alguna parte de esta pantalla estaré dejando otros videos.